Vamos a dar lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leer dos versos de Hechos capítulo 8, el verso 3 y el verso 4. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Otra vez ese verso. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Gracias, Señor. Ocupen sus lugares. Pueden sentarse. Hay ocasiones, amados hermanos, en que pudiéramos tener planes para realizar algo, para comprar algo, para edificar algo, para llevar a cabo alguna actividad, para alcanzar una meta o un propósito. Y en muchas ocasiones se razona precisamente en forma lógica y pensamos que si solamente hubiera las condiciones necesarias, favorables, contáramos con los recursos y el apoyo de la gente, podríamos obtener ese propósito. Esto suena razonable y suena lógico también, y está bien. Sin embargo, hermanos, hoy vamos a ver cómo hubo un avivamiento en la ciudad de Samaria y todo estaba en contra. Todo era desfavorable. Precisamente yo quise que leyéramos desde el verso 3, ¿verdad? Aquí en Hechos 8, si cerraron su Biblia, pueden abrirla otra vez y leer. Y dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué dice usted a esto, hermano o hermana? ¿Había condiciones favorables para predicar el Evangelio? ¿Para que la iglesia creciera? ¿Para trabajar en la obra del Señor? ¿Se tenían los recursos necesarios, el apoyo de la gente? No, hermanos. Era todo lo contrario. Y había un hombre que, a pesar de que era religioso, era movido por el enemigo de nuestras almas, y se llamaba Saulo. Cuando los primeros cristianos escuchaban el nombre de Saulo, es como si escucharan una amenaza de persecución, de tribulación, de angustia, de cárcel y de muerte. Queremos decir que a la iglesia de Cristo, hablando humanamente, les causaba temor escuchar el nombre de Saulo. Porque dice la Escritura, hermanos, en otros versos, que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. ¿Qué idea o qué imagen se le viene a la mente escuchar una persona o saber de una persona que está respirando amenazas y muerte contra los cristianos? Es una persona totalmente desquiciada, ¿sí o no? Enfurecida, como un toro bravo, una persona peligrosa, y que él sí tenía el respaldo de las autoridades, el respaldo de los fariseos y el respaldo aún también del Imperio Romano. Era a tal grado, hermanos, la tribulación y la persecución que se desató contra la iglesia, que dice la Escritura, hermanos, que ejecutaron al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Lo llevaron a enterrar y lloraron amargamente. Y uno pudiera pensar que pues hasta ahí llegó la persecución. No, hermanos, era el inicio de una grande persecución y tribulación contra la iglesia. Y no eran nada más palabras, no eran amenazas de que vas a ver cómo te va a ir, esto, lo otro, cosas pequeñas. No, hermanos. Eran amenazas que se cumplían.
Y aquí dice la Escritura que Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué dice usted, hermano, hermanita? ¿Era un tiempo oportuno, propicio para hacer algo a favor de la obra de Dios? No, tenían todo en contra. Pero la obra de Dios no depende de las amenazas. La obra de Dios no depende de los ataques del enemigo. La obra de Dios tampoco depende de nuestra humanidad, porque somos frágiles y temerosos. La obra de Dios depende de Cristo. Él es el dueño de la mies, Él es el dueño de las almas. Y si Él pelea por nosotros, nosotros estaremos tranquilos. A Cristo no lo podía detener Saulo, a Cristo no lo podía detener la cárcel. A la iglesia de Cristo ya Él dejó profetizado: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Demos gloria al nombre del Señor. Y entonces lo que parecía que iba a apagar, a destruir, a detener, a anular, a desaparecer la obra de Cristo, fue todo lo contrario, porque el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Demos fuerte gloria a Dios, hermanos. Este camino es de valientes, este camino es para adelante, este camino es para arriba. Demos gloria a Cristo Jesús. La iglesia no está sola, no está desamparada. Cristo, el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, está en medio de nosotros. Aleluya. Entonces la iglesia no esperó tiempos mejores, tiempos oportunos o favorables. En medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de las amenazas, en medio de la cárcel, en medio del Coliseo romano y en medio de la misma muerte, ellos seguían predicando el Evangelio glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Demos gloria a Dios, hermanos. Dice el verso 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Quién era Felipe? Si ustedes recuerdan, fue uno que se eligió entre 7 diáconos, ¿verdad?, para servir las mesas. Eso de servir las mesas puede tener 2 interpretaciones. Era para colaborar en la impartición de la Santa Cena, pero también la interpretación válida era para servir materialmente las mesas para que comiera la gente y principalmente las viudas. Fíjese, fue elegido para un trabajo, pudiéramos decir, sencillo, pero aún cualquier trabajo que pudiéramos considerar que es sencillo en la obra de Dios, no es sencillo, es importante, es valioso. Y el Señor dice: ningún trabajo en el Señor es en vano. ¿Qué requisitos se les había pedido a estos 7 diáconos? Bueno, en este caso específico, pues que fueran varones, que fueran de buen testimonio, que tuvieran sabiduría de Dios y que estuviesen llenos del poder del Espíritu Santo. Alabemos a Dios, hermanos. Cuando se desató la persecución, Felipe descendió a Samaria. Y usted creerá que en Samaria todo era color de rosa y que ya lo estaban esperando, ¿verdad?, para recibir la palabra de Dios. No, hermanos. Acuérdese usted que el Señor Jesucristo, sentado en el pozo de Jacob, se acercó a una mujer samaritana. Y el Señor Jesús le habló y la mujer se sorprendió y le dijo: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me hables a mí, que soy samaritana? ¿Qué no sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien? Entonces los judíos no eran bien recibidos en Samaria, pero ahí fue, ahí se atrevió a ir Felipe. Amén. Hermano, hermana, cuando son ideas nuestras, todo es fracaso, todo es en vano. Pero cuando es idea y plan de Dios, no importa la oposición, Dios tiene el control de todas las cosas. No nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea Dios. ¿Qué pasó en Samaria? Dice el verso 6:
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Este es el poder de Dios. Este es el Cristo que yo predico, dice un coro, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Demos gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Y pregunto, hermanos, ¿este Cristo que predicaba Felipe es el mismo que predicamos nosotros? Este Cristo que sanaba enfermos, paralíticos, liberaba a los oprimidos y los cojos eran sanados, ¿acaso no es el mismo que también hace milagros y maravillas en medio de nosotros? Den fuerte gloria a Dios los que hemos sido sanados por el poder de Cristo. Demos fuerte gloria a Dios los que hemos experimentado que la sangre de Cristo tiene poder. Demos gloria a Dios los que hemos visto cómo la mano de Dios se extiende para liberar, para sanar, para hacer milagros y maravillas. Entonces es el mismo Cristo, es el mismo Evangelio, es el mismo poder y las mismas señales las que se han manifestado hasta nuestros días. Gloria al nombre del Señor. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aleluya. ¿Cómo dice el verso 8? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero ¿cómo era posible que no eran samaritanos, que no estaban en contra de los judíos, que no también a veces algunos judíos maleducados se burlaban y despreciaban y les ponían apodos a los samaritanos? ¿Por qué hubo un cambio? ¿Por qué sí recibieron la palabra de Dios? Pues porque hemos dicho, hermanos, el Evangelio no es una filosofía humana, el Evangelio no es un cuento de hadas, el Evangelio no es una doctrina de hombres, el Evangelio viene de Dios. El Evangelio está respaldado con el poder del Espíritu Santo. Allí donde se predica el verdadero Evangelio hay señales y maravillas. El Señor dejó profetizado en San Marcos capítulo 16, y estas señales irán a los que creen. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Allí donde se predica el verdadero Evangelio hay milagros y también hay gozo. Bendito sea el Señor, hay salvación. Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, no era Simón Pedro, ¿verdad? Las gentes se llamaban a veces del mismo nombre, pero eran personas diferentes. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces le pondríamos por sobrenombre Simón el mago o Simón el brujo. Había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún personaje grande. Verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, la gente escuchaba a Simón el brujo y la gente decía: este es el gran poder de Dios. ¿Por qué decían eso? Porque no habían conocido el verdadero poder de Dios. Con Simón el mago habían conocido la mentira, pero lo que anula la mentira es la verdad. Lo que anula las tinieblas es la luz. Demos gloria a Dios, hermanos. Verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjense, el diablo es, ¿qué? Mentiroso y padre de mentira. A veces el enemigo ofrece solución, remedio y suplir algunas necesidades. Y la gente, lamentablemente, por su necesidad y por su ignorancia, se creen las mentiras del diablo. ¿Qué les dice el brujo, el hechicero?
Mira, llévate esta pata de conejo y reza estas oraciones y pon una trenza de ajos y pon una herradura y trae tierrita de panteón y para acá y para allá. Y la gente cree en esas mentiras. De tal manera, hermanos, que dice que los había engañado mucho tiempo. O sea, la gente de Samaria creía mucho en la brujería, en la superstición, en la hechicería, en los conjuros, en los amarres, en los trabajos, etcétera. Pero el verso 12 lo leemos más fuerte, hermanos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Alabado sea Dios. Demos gloria a Dios, hermanos. Esa ciudad estaba sumida en la oscuridad, en las tinieblas, en el engaño. Estaban sumidas en la ignorancia, en el pecado. Pero llegó Cristo, llegó el evangelio, llegó la luz, llegó el poder, llegó la autoridad, llegó la liberación. Bendito sea el Señor. Y los milagros que Dios hace no son engañosos, son verdaderos, son maravillosos. Y el milagro que más grande que hace nuestro Señor Jesús es la salvación y la transformación de las almas. Y se convirtieron, hermanos, tanto que se bautizaban hombres y mujeres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya había un avivamiento ahí. Las condiciones no eran favorables al principio, no había recursos, no había apoyo, no había nada, había persecución, había amenazas, había muerte, había cárcel, había prejuicios. Pero hermano, hermana, no esperemos tiempos mejores. Tenemos que hacer la obra de Dios a pesar de los pesares. Si el Señor nos ha mandado a predicar, si el Señor nos ha mandado a declarar su poder y los milagros en su nombre, hagámoslo. Aunque medio mundo se oponga, aunque se levante persecución, aunque nos levanten calumnia, aunque traten de sabotear, de estropear, de limitar la obra de Dios. La obra de Dios es de Dios. Amén. No es de alguna persona en especial. No. La obra es de Cristo. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, el verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, el brujo, el hechicero, el mago, dice aquí la Biblia que creyó y que se bautizó. Y que estaba todos los días ahí en los cultos. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17 fuerte. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Alabemos a Dios, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Dios respalda su palabra. Dios respalda el Evangelio. Dios respalda a sus verdaderos siervos. Nada más que hay que tener discernimiento, hermanos. Porque a veces el enemigo quiere imitar las cosas de Dios, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor piensan de la siguiente manera: no, pues yo también quiero ser pastor, yo también quiero ser predicador. ¿Qué tiene? Si fulano lo hace, yo también. Y ahora a lo mejor con la tecnología, ¿verdad?, se ponen a ver algunos videos de predicadores, de evangelistas, y los imitan, y hasta copian sus sermones, y quieren gritar como ellos, moverse como ellos, y hacer lo que ellos hacen. En algunas ocasiones, hermanos, por pura misericordia de Dios, Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra. Bendito sea el Señor.
Pero no, las cosas de Dios no se obtienen de esa manera, el respaldo de Dios no se obtiene de esa manera. Y vamos a verlo como dice en el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ya se dio cuenta, hermano? Él quería ser como Pedro, como Juan. Él quería hacer lo mismo que ellos hacían. No queriendo entender bien las cosas, hasta les ofreció dinero. ¿Cómo decimos en nuestros medios? Los quería sobornar, les quería hacer la barra, darles regalos, etcétera. Y denme, también yo quiero hacer eso mismo que ustedes hacen. ¿Con qué motivación, hermanos? Pues Simón quería seguir siendo famoso. Era famoso como mago y brujo, ahora quería ser famoso como pastor o como predicador del Evangelio. ¿Eso Dios lo aprueba? ¿Eso a Dios le agrada? Vamos a ver lo que dice el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire, hermano, al principio que iba a haber un avivamiento en Samaria, había oposición, había persecución. ¿Sí? Ya dimos lectura. Hasta mataron a Esteban. Pero a pesar de eso, se predicó el Evangelio y Dios manifestó su poder, sanando enfermos. Las personas se transformaban, se bautizaban y hasta hubo un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Pero mucho ojo, hermanos, porque la oposición y la guerra espiritual no acaba. El enemigo no se queda con los brazos cruzados. Aun cuando ya está el avivamiento y el derramamiento del poder del Espíritu Santo, no falta el ataque del maligno, tratando de meter confusión, imitación, tratando, como se dice el dicho, ¿verdad?, de llevar agua a su, ¿cómo dice el dicho? A su molino, ¿verdad? Y en medio de esa situación, hermanos, ¿qué hubiera sido si los apóstoles no hubieran tenido los dones del Espíritu Santo? Y uno de esos dones es el discernimiento de espíritus. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Vamos a imaginar tantito. ¿Qué hubiera pasado? Pues Pedro y Juan le hubieran dicho: bueno, pues ¿cuánto nos vas a dar? ¿Verdad? Pues les voy a dar una lana y regalos y esto y aquello. Y que ellos hubieran aceptado. Pues ya, fíjese, el avivamiento tan maravilloso que estaba sucediendo se hubiera apagado. El Espíritu de Dios se hubiera contristado, ¿verdad? Solamente lo que hubiera quedado es gritería, escándalo y emocionalismo y muchas cosas de esas. Pero el poder genuino de Dios, no, hermanos, no. Pero gracias a Dios que Dios les dio discernimiento, ¿verdad? Y le dijeron: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando Dios ha iniciado una obra de avivamiento, hermanos, quizás aún también sea necesario, como dice en San Juan, que Cristo es la vid verdadera, de podar, de limpiar la vid, ¿verdad? Y en este caso, pues Dios no iba a permitir que siguiera con sus planes Simón el mago. Dice el verso 22: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Alabado sea Dios. Quizás, hermanos, es lo que hace falta: confrontar el pecado y al pecador. Porque en muchas ocasiones se dice la verdad, pero a medias. Por ejemplo, decimos:
Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Eso es verdad, sí o no? Sí es verdad, pero es una verdad a media. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia, todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pedro y Juan, llenos del poder del Espíritu Santo, confrontaron a Simón y le dijeron, mira, tu corazón está lleno de tinieblas y en hiel de amargura y de maldad veo que estás. En otras palabras le decían, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, aunque estés bautizado, aunque quieras hacer lo mismo que nosotros, aunque te congregues con nosotros, aunque cantes las mismas alabanzas, diríamos en nuestros días, aunque leas la misma Biblia, aunque te goces en los cultos. Si tu corazón no es recto delante de Dios, si estás viviendo una doble vida, si solamente vives una apariencia y solamente tienes emocionalismo, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Cosa sorprendente, hermanos. Porque diríamos en estos días, pero si fulano también canta, y fulano toca, y fulano predica, y fulano asiste, y se goza, y levanta las manos, y derrama sus lágrimas, y siente la presencia de Dios, pues eso no es suficiente, hermano. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que delante de la presencia de Dios no entrará cosa sucia que hace abominación o mentira, sino solamente los lavados en la sangre poderosa de Cristo Jesús. Hermano querido que me estás escuchando, yo no sé cuánto tiempo tengas de conocer el Evangelio, de asistir, de congregarte. A lo mejor tienes tu Biblia, a lo mejor también te gusta el momento de adoración y de alabanza. Pero si tu corazón no es recto delante de Dios, a Dios no lo vas a engañar. Él conoce nuestro corazón. Dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante, pero Dios escudriña el corazón. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus planes. Él te conoce en tus cuatro paredes. Cuando nadie te ve, Dios te ve. Él sabe cuáles son tus pasos. Él sabe cuál es la intención de tu corazón. Y hay personas que en ocasiones tratan de suavizar su conciencia, ¿verdad? Y decir, no me debo preocupar porque pues yo le estoy echando ganas, yo esto, yo lo otro. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Pero a la vez que Dios pone el dedo en la llaga, señala y sí condena, hermano, porque aquí está condenando a este hombre. A la vez que Dios señala y condena a la persona, también le dice, arrepiéntete, porque venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Cristo rompe las cadenas, Cristo transforma las vidas, Cristo nos lava en su sangre preciosa, Cristo puede hacer que cantemos con gozo, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Demos gloria a Dios, hermanos. No solo te conformes con cantarle a Dios en los cultos, desea cantarle un cántico nuevo en el reino de los cielos al que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. No te conformes con pertenecer a una iglesia, a un grupo de jóvenes o de damas o de niños. No te conformes con participar en algún grupo musical. Hermanos, lo digo aún por mí mismo, no debemos conformarnos con el solo hecho de ser predicadores o ser llamados pastores. No, hermanos. Porque dice la Escritura que si nosotros hiciésemos algo a favor de la obra de Dios, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos de hacer, eso fue lo que hicimos. No nos conformemos, hermanos, con que nuestra familia sea cristiana y nosotros no. No nos conformemos con escuchar testimonios del poder de Dios, de cómo Cristo cambia, transforma, bautiza con el poder del Espíritu Santo y sana enfermos. No te conformes con escuchar eso. Tú mismo, nosotros mismos personalmente debemos conocer a este Cristo glorioso. Bendito sea el Señor.
Dice la Escritura en el verso 25, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Alabado sea Dios. El avivamiento ya se había derramado, el poder del Espíritu Santo ya se había derramado. El enemigo intentó, aún en medio del avivamiento, causar división, causar escándalo y corrupción. Pero Dios, que es grande, que es fuerte, poderoso, corrigió esa situación. Y sobre todo, porque Simón reaccionó positivamente. No se puso a discutir con los apóstoles, ¿verdad? Cuando le dijeron, estás en hiel de amargura y maldad y tu dinero perezca contigo, arrepiéntete. Él no dijo, sí, pues ustedes no son unas blancas palomitas. Y además, ¿yo por qué me voy a arrepentir? Y esto y lo otro y para acá, y se hubiera puesto a discutir ay, hermanos. A lo mejor todavía había personas, ¿verdad?, que recordaban que él era famoso y hubiera hecho una división y decir, no, pues yo tengo gente que me apoya, tengo gente que me reconoce que soy famoso y que creían que era un gran hombre de Dios, así, ¿verdad? Porque decían que era el gran poder de Dios. No, hermanos, lo que hizo fue reconocer su error, su pecado, su maldad, humillarse. Y aún decirles a los apóstoles, rueguen por mí, que no me vaya a pasar lo que acaban de decir. Yo me arrepiento sinceramente, me entrego al Señor sin reservas. Porque hermano, hermana, y con esto termino el mensaje, para buscar a Dios no se trata de buscarlo a nuestra manera. Hay personas que dicen, yo sé cuándo. Y si usted le pregunta, a ver, ¿cuándo? No, vuelven a decir, no, pues yo sé cuándo. Pero ni ellos mismos saben cuándo. Es solamente un pretexto, una manera de quitarse de encima esa pregunta de cuándo vas a buscar a Dios, cuándo te vas a entregar a Dios. Y es que sí quieren buscar a Dios, pero a su manera. Y dicen, cuando yo quiera, cuando yo lo sienta. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que hace fulano, es que yo no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor, es que yo no estoy de acuerdo que se hagan así las cosas para acá y para allá. Y esos son puros pretextos. Quieren hacer las cosas cuando ellos quieran, como ellos quieran, que nadie les exija, que nadie les presione. Quieren buscar a Dios a su manera. Hermano, hermana, y esas cosas no sirven. Si se trata de buscar a Dios, hay que buscarlo como Él dice, como Él manda, como Él quiere. Amén. Por eso nos ha dejado su palabra, la Biblia. No se trata de lo que diga fulano, sutano, mengano, el gran siervo de Dios, sutano y perengano. No, hermanos. Se trata de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, es más adecuado predicar ese pasaje del Antiguo Testamento que dice, paraos entre los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Ese es el camino, el del esfuerzo, el de la consagración, el de la santificación. Ese es el camino, hermanos, el de la oración, el del ayuno. ¿O conoce usted un camino mejor? No, hermanos. Podríamos engañarnos entre nosotros, consolarnos entre nosotros, adularnos entre nosotros. Pero delante de Dios, dice la Biblia, hermanos, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. ¿Cuándo va a buscar a Dios? Hermano, hermana, ¿cuándo va usted a buscar a Dios? ¿Va usted a esperar tiempos mejores? ¿Que tengamos un templo propio? ¿Que tengamos recursos? ¿Que tengamos el apoyo de la gente? ¿Que no tengamos oposición? Se vas a quedar esperando
Porque siempre hay problemas, siempre hay luchas, siempre hay oposición. El Señor Jesucristo lo profetizó: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Aunque tu esposo o tu esposa no quiere, tú busca al Señor, porque la salvación es personal. Aunque se levanten los enemigos, los primeros enemigos de tu casa sean precisamente tus familiares, no importa, hermano, hay que buscar a Dios. Aunque ruja el infierno, aunque el diablo ande cual león rugiente buscando a quien devorar, debemos buscar a Dios, hermano. Dice alguno: no, pues nada más me mejoro un poquito, me arreglo un poquito, me enderezco un poquito, dejo de andar haciendo lo que ando haciendo malo y ya después busco a Dios. Pues ¿cuándo vas a poder si no tienes la ayuda de Dios? ¿Cuándo vas a poder si no te entregas a Dios? Tienes que hacer ya una decisión. Y esa decisión no debe depender de tus padres, de tu esposa, de tus hijos, de la economía, ni de la pandemia. Esa decisión debe depender de un corazón arrepentido y sincero delante de Dios. Si tú vienes, si yo vengo delante de Dios con un corazón quebrantado y humillado, dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Amén. ¿Cuántos quisiéramos que Dios se manifestara en un avivamiento? Amén. ¿Cuántos queremos ver las señales y los milagros que Dios hace? ¿Cuántos queremos que el derramamiento del Espíritu Santo sea la gloria postrera, mejor que la primera? Amén. Entonces no esperemos tiempos mejores. En medio de las circunstancias que tenemos, en medio de los problemas que tenemos, en medio de las carencias que tenemos, en medio de las limitaciones que tenemos, con la ayuda de Dios nos vamos a levantar y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir y nos va a avivar. Su poder se va a manifestar, los enfermos van a sanar, los milagros van a ocurrir, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano, hermana, cantemos: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, y damos gracias a Dios por su palabra. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y a su pueblo la victoria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. 2, 3. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la gente. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la gente. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, dice gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Otra vez, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la gente. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.